Claro que sí. Estamos graves. Grave que está la situación, señores. Con esta lluvia, dígame Está la fuerte. lluvia, creo No, que la baja. gente se pone bruta cuando llueve. Sí, Más de la se cuenta. pone como más complicada de la Sí, cuenta, sí, pero sí, sí, vamos a sí, respirar. Y nosotros los que tenemos dos dedos de frente, ¿verdad? Hagamos la diferencia, Sí, sí, ¿cómo sí. no? Estamos muy felices de recibir a una invitada especial en nuestro Yeah. programa, a propósito de que somos un grupo de viejos en esta cabina, Sí, ¿verdad? somos señores oficialmente. Claro que sí. Entonces tenemos a la... Sara no lo ha aceptado, pero... Claro, pero gracias a Dios que ninguno tenemos... Yo lo estoy aceptando ya. Ok. Nos acompaña la doctora Cherezade Hasbun, ¿verdad que es Cherezade así mismo? Cherezade, correcto. Cherezade, pelado, no, no Sí, es. No, Cherezade. Cherezade, qué lindo, visionarios sus padres, doctora, Sí, ¿verdad? claro. Gracias, sí, digamos que sí. Bienvenida, ni locas ni cuerdos, ¿cómo se encuentra? Gracias, muy bien. Gracias a ustedes por invitarnos aquí a su espacio, que realmente nos va a servir para llevarle un poquito de educación a nuestros pacientes. Claro que sí. Doctora, hace muy poquito pasó una carrera interesantísima que pues usted fue parte de los que encabezaron la misma, la carrera que era a favor de las personas con diabetes, ¿verdad? Correcto. Esta actividad se lleva ya hace unos años por la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, a la cual represento. En este año tuvo la característica o la particularidad de que se incluyeron las personas con discapacidad por diabetes, o sea, aquellas personas que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de hacer una modificación del estilo de vida, un impacto importante en su vida para cambiar el final de su diabetes y terminaron con alguna complicación como no videntes o discapacitados motores, o simplemente al momento del diagnóstico fueron al oftalmólogo porque ya no veían, o llegaron a un hospital, una clínica porque tenían algún problema ya con un pie diabético, o sea, en el momento fueron diagnosticados. Ok, doctora, ¿nos puede decir qué tan alta es la tasa en República Dominicana de pacientes con diabetes? Claro, en República Dominicana estamos hablando de un 13% de la población es diabética, y lo peor, Pamela, es que el 50% de esto desconocen que tienen diabetes. Ay, Dios Y mío. este es la alarma, porque realmente el número está alto y nosotros todos los días vemos que las estadísticas aumentan y es preocupante, pero todavía es más preocupante que ese 50% no lo sabe, y esos son los que pueden llegar entonces al oftalmólogo con manifestaciones clínicas de pérdida Severas. de la visión y entonces llegar tarde, ¿no? al tratamiento. Y realmente esos son los que nos preocupan, y para eso nosotros necesitamos que los pacientes primero entiendan lo que es la diabetes y que además hagan un mapa de no solamente genético, conceptual en su familia de que si tengo riesgo o no de diabetes para poder ir a hacerme un chequeo eventualmente cada cierto tiempo con el endocrinólogo, sino también ver a nuestro alrededor, hacer una conciencia de los factores de riesgos que se pueden modificar y que tengo que modificar en mi vida, como por ejemplo la alimentación, el ejercicio, si fumo, dejar de fumar, entre otras cosas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. Doctora, pero dentro de lo popular se conoce la diabetes como sufre de azúcar. Sí, correcto. Una explicación llana de qué es la diabetes para una gente que simplemente sufre de azúcar de toda la vida y ya sufre de azúcar, pero no sabe exactamente lo que es. Excelente pregunta. Bueno, pues la diabetes, si tú supieras que no es una enfermedad en sí, sino un grupo de enfermedades que cursan con la azúcar alta o hiperglicemia. Y esto se debe a un defecto o en la secreción o en la infusión o la función de una hormona llamada insulina que se produce en las células betas del páncreas. O sea, si usted tiene una alteración para producir insulina o una alteración para que esa insulina actúe correctamente en su cuerpo, usted puede entonces tener diabetes. Pero algunos tipos de diabetes, porque hay diferentes tipos de diabetes, hay pacientes que definitivamente el páncreas, por un problema autoinmune, las células beta se destruyen y el paciente deja de producir insulina. Entonces, si te fijas, en cualquier escenario de esas enfermedades que se llaman diabetes, todas cursan con azúcar alta y por eso se llaman diabetes. Pero la fisiopatología, el origen que la causa puede ser diferente en cada uno de ellos. Y por eso hay como que niveles de insulina que la gente se inyecta, como a uno se inyecta más, otro se inyecta menos, en caso de que tenga eso depende del grado de compensación que el paciente requiera, de sus niveles de azúcar, que tan alto está, pero también de cómo está ese páncreas y cómo está el nivel de insulina de ese paciente en sangre. Cuando un gordito, como yo, perdón, se va a comer algo muy dulce, por ejemplo, el otro día yo vi un jarro, una vaina llena de dulce de leche, bizcocho, Pero chocolate, dulcero, Nutella. ¿Tú sabes Y cosa yo dije, junta? eso va a un coma diabético. ¿Qué es un coma diabético? Porque yo lo digo, pero más no sé qué es eso. Ok. Eso es una complicación aguda
de la diabetes. Eso es cuando el paciente tiene niveles muy elevados de glicemia, por encima de los 500, 600, y el paciente llega muy deshidratado. ¿Por qué? Porque el azúcar elevada en sangre hace que, como no hay insulina para que pueda penetrar adecuadamente a la célula, que es la insulina quien la lleva adentro y permite darle esa energía a nosotros para poder hacer nuestras actividades todos los días, entonces la insulina, la glucosa o la azúcar alta funciona ahí como un diurético osmótico, deshidratando el tejido. Ay, mi madre. Y el paciente se deshidrata, la célula se deshidrata, todo el cuerpo se deshidrata. Entre otros síntomas comenzamos a eliminar mucha orina o agua por la orina, empezamos a tener deshidratación marcada, empezamos a tener incluso una pérdida de peso que el paciente en etapa crónica agudizada empieza de repente a perder mucho peso. ¿Por qué? Porque cuando el organismo, que es muy inteligente, tenemos una máquina que Dios nos ha permitido tener para defenderse, cuando ve que no puede utilizar la glucosa como fuente de energía, entonces empieza a utilizar otras fuentes de energía, como las proteínas o las grasas. Entonces utiliza esa que tenemos ahí en nuestros chichos guardadita y empieza a utilizarla. Y por eso bajan tan Pero rápido bajan rápido de peso, pero eso genera, ese mecanismo de defensa también genera unas contraindicaciones, como por ejemplo la presencia de cetonas en el organismo. O sea, si tú estás quemando un aceite, anda por ahí el vehículo quemando aceite, eso no es bueno para tu vehículo. Sí, si va estás botando utilizando humo. grasa como fuente de energía, tampoco eso es bueno para nosotros. Y todas esas cosas se juntan y empiezan a que el paciente llegue a un estado de que puede presentar crisis hiperglicémica, que son dos. Las crisis agudas principalmente son las que tienen que ver con cetoacidosis y el coma hiperosmolar. ¿Quién es mi médico? Soy una persona, ok, tengo diabetes, pero ¿quién me atiende? ¿Quién me revisa? ¿Qué especialista ¿Qué tú dices? especialista es quien me cuida? El endocrinólogo y el médico diabetólogo. Ok. Son los médicos que deben seguir la diabetes. Aunque, por supuesto, el médico primario, que es el médico familiar, el internista, también puede hacer un buen diagnóstico, un buen manejo oportuno de los pacientes diabéticos. Más sin embargo, tenemos un nivel de pacientes que tienen otras complicaciones que propias de la diabetes o que son sobreañadidas, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares. ¿Va muy de la mano la hipertensión con la diabetes? Sí, totalmente. Es Muy de la mano. importante. Generalmente los pacientes diabéticos terminan siendo hipertensos o viceversa. Es importante recalcar, quizás como hija de paciente diabético y persona que trabaja con pacientes diabéticos también, que las pruebas de sangre, para mantenerlas en los límites necesarios, deben de hacerse cada 3 meses. O sea, un paciente diabético tiene que estarse chequeando su sangre en todo momento con análisis reales. O sea, eso no... Hay muchos que obviamente tienen la maquinita que se revisan todos los días. El paciente que está controlado, Exacto. nosotros lo citamos cada 3, cada 4 meses. Exactamente. Que está controlado. Esos son metas controles. Y tenemos varias métricas que se han sumado con el tiempo y la tecnología, pero la más tradicional es la hemoglobina glucosilada, que Correcto. es la que nos mide una memoria metabólica del promedio de cómo ha estado la glucosa en ese paciente en los últimos 3 meses. También la meta de que el paciente esté una glicemia en ayuna, una buena glicemia postpandrial o 2 horas después de desayuno, y haberse tomado su medicamento, en el caso de los que ya son diabéticos. Claro. O aquellos pacientes que no tienen el aparatito, como dices tú, el glucómetro, se pullan, pero también pueden estar monitorizados por un monitor continuo de glucosa que nos da otras métricas, como el tiempo en rango, que es el tiempo que el paciente dura controlado. Oh, mira, interesante. Bueno, nosotros quisiéramos conversar muchísimo más con la doctora Sherezade Hasbún, pero realmente el tiempo pues nos está arropando en este momento. Prometemos tener a la doctora próxima vez. Sí, una científica de su Claro cosa. que sí, con más tiempo. O sea, que esas llamadas que han estado entrando y que están ahí esperando, pues lo sentimos para una próxima ocasión si vamos a tener a la doctora más tiempo. Y me voy más lejos, hasta Elías. Montecristi. Vamos a dejar una pregunta en el aire para comprometerla que cuando vuelva. Claro, ya, doctora. Bien, bien. Es cierto que cuando un paciente no es diabético, no lo sabe, se puede dar cuenta porque en el inodoro rondan hormigas. Sí. Mírala ahí, la Doctora, tenemos. Doctora, ¿se acuerda de esa pregunta que le Sí, hicimos? claro que dentro sí. de La las, tenemos. Claro dentro que de las teorías que hay sobre la diabetes, pero no. Doc, ¿cómo podemos contactarla? ¿Cómo sabemos en dónde usted se encuentra dando servicio? Aquí en Santo Domingo estoy en Corazones Unidos, Edificio Profesional 4, en los miércoles en la mañana, y en San Cristóbal estoy los demás días. El número para la cita o contacto, información en general, es 829-715-5593.
829-715. 5593. Ahí está la información. Gracias, doctora A la Cherezade, orden. por acompañarnos. A ustedes. Nos vemos en la próxima. Ya está comprometida.